Temazo, qué temazo. Amy, nuestra gran Amy. Te echamos de menos. I miss you. Bueno, ahora llega el bloque de la entrevista. Una persona importante, precisamente para abrir este primer programa de fútbol, ¿no? En el que queremos mostrar lo que hemos dicho antes, que nos apasiona, y siendo de donde venimos, queremos que quién mejor que hacer esta primera entrevista a una figura, a una persona que ha representado mucho al fútbol, y ojo, al fútbol femenino, porque tan de moda, tan de auge que está ahora mismo el fútbol femenino. Yo creo que ella comenzó en unos tiempos en los que apenas había ayuda, apenas aparecía en los medios, y sin embargo yo creo que fue ella una de las pioneras, una de esas obreras que han creado pues lo que está creciendo del fútbol femenino y que aún queda por crecer. Le estamos hablando de Estíbaliz Torralbo, una jugadora de fútbol que de nuestro pueblo, de Villanueva de Algaida, y que, bueno, pues empezó en el primer club deportivo de fútbol de aquí de este pueblo, y fue subiendo a otras categorías. Jugó en el Granada Club de Fútbol, consiguió ascender a la máxima categoría, y luego dio un paso, pues bueno, a uno de los equipos más conocidos de la liga, que es el Real Club Deportivo Español. Y bueno, Estíbaliz ha tenido la movilidad, dentro de su tiempo ajetreado que ha tenido, de dedicar una entrevista esta tarde, que ha sido grabada y que queremos compartir con vosotros. Así que bienvenida, Estíbaliz. Antes yo he tenido el privilegio de escucharla, y no se la pierdan porque es un lujo la entrevista. Y gracias, Estíbaliz. Estíbaliz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues mira, aquí pensando para ver que estoy haciendo un poquito de recetas para mañana, para dejar la comida hecha. Y ahora me ha dado por cocinar este confinamiento, así que me pilla el día. Muy bien. Cada uno de nosotros parece que se le ha despertado una cualidad, ¿no? Durante el confinamiento. Y la tuya, la cocina. Sí, la mía ha sido la cocina. Muy bien. ¿Y dónde estás ahora mismo? ¿Estás en Barcelona o dónde te encuentras? Sí, aquí sigo en Barcelona con pintas de no moverme. Muy bien. ¿Cómo está la situación por ahí? Bueno, pues por el ambiente que yo me muevo, la verdad que tranquilo, entre comillas, ¿no? O sea, al final un poco sigue siendo impactante, ¿no? Salir a la calle y viendo a todo el mundo con mascarilla y todo lo que ha provocado este virus, pero bueno, la situación me parece que tranquila, al menos en la rutina en la que yo me muevo. Muy bien, Estíbaliz, como sabes, este programa que estamos haciendo desde aquí con toda la humildad, desde el pueblo, con amigos tuyos como Ángel, con Juanjo, y bueno, pues el tema de hoy es el fútbol, y tú como un referente que eres del fútbol y del fútbol femenino de nuestro pueblo, pues queríamos hacerte una pequeña entrevista, y bueno, pues para que nos contaras, sobre todo, queríamos saber cómo fueron tus inicios, ¿no? Tus primeros paso en el mundo del fútbol, bueno, y en el deporte, porque sé que te gusta mucho todo tipo de deporte. Así que cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios. Vale, pues si te digo la verdad, me siento ya un poco mayor, porque me tengo que ir como muy, muy, muy al pasado para recordar esto, ¿no? Pero bueno, mi inicio un poco, al final yo, ya lo has dicho tú, el deporte desde siempre me ha gustado, soy una persona muy, muy hiperactiva. Y bueno, mis inicios fueron con una pelota de tenis, rompiéndole las flores pelota de tenis, porque mi abuela no nos dejaba coger una más grande, porque le rompíamos las flores del patio, y allí estaba todas las tardes con mi pelota de tenis, con mi primo Damián y Abraham. Y bueno, poco a poco ya fui subiendo con ellos al polideportivo, vi que
me dieron ganas, ¿no?, de unirme al equipo en aquel momento a la escuela de fútbol, porque todavía el fútbol femenino no estaba en el pueblo, y empecé eso con la escuela de fútbol. De hecho, creo que incluso compartí algunos años contigo, posiblemente. Si hablamos de edad, que no es muy recomendable, yo tengo que hacer más memoria aún, porque soy mayor que tú, pero sí es verdad que jugamos, es verdad que entrenamos en la escuela de fútbol. Joder, qué recuerdo. Pues sí, mi inicio fueron eso, con la escuela de fútbol, y creo que estuve un par de años como mucho. Y bueno, luego ya empezó el tema de fútbol femenino, Adrián junto a un grupo de chicas. Esos primeros años yo no me animé a formar parte del equipo, no sé por qué. Yo seguía todos los días allí, entrenando, jugando, ¿no?, con mi amigo, contigo seguramente 1000 veces, y con Ángel y con todo. Y bueno, hasta que un día ya Adrián me cogió y me dijo: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no empecé a apuntar y tal? Y a la siguiente temporada me lo planteé y tomé la decisión de unirme al equipo, y la verdad que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. O sea, que el equipo se creó, el Club Deportivo Algaida Femenino, pero tú comenzaste más tarde, ¿no? Sí, la cosa fue que, bueno, no creo que me equivoque, no creo que mienta, creo que te voy a decir lo correcto, ¿no? Pero la cosa fue que Adrián hizo un equipo de chicas de sub-14, creo, o algo así, para un campeonato creo que se llamaba Hot Kids Cup o algo así. Y junto a niñas de diferentes pueblos, porque claro, en Algaida no había las suficientes, ¿no? Entonces yo por edad no podía participar en ese campeonato y no formé parte del equipo. De hecho, creo que también Belén, que al final siempre hemos ido de la mano juntas, tampoco empezó en ese momento por lo mismo, ¿no? Por el tema de la edad. Entonces, bueno, el campeonato fue un éxito, ¿no? Quedaron subcampeonas de España quinta del mundo, creo. Y a partir de ahí fue como se creó el equipo, ¿no?, en el pueblo. Adrián vio que las niñas tenían ganas de seguir juntas porque habían cogido mucha confianza y demás, y a partir de ahí crearon el equipo. Ese primer año compitieron en regional, creo que era regional, bueno, la categoría era una de las categorías inferiores, y yo ese año no me uní a ella. Por ejemplo, Belén era mayor de edad, pero ahí ya, o sea, era mayor de edad, era mayor que ella, pero ahí ya sí podía competir con ella, y sí que se incorporó, pero yo no sé por qué tomé la decisión de que no quería. Y al siguiente año sí que me animé, y desde entonces pues muchísimos años con ella y muy bien. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de esa época en el Club Deportivo Algaida? ¿Algún momento en especial que se te haya quedado grabado de esa época? Bueno, es que al final el Club Deportivo Algaida es que es una familia, ¿no? O sea, a mí no me recuerda simplemente fútbol, sino es como hablarme de mi casa, ¿no? Al final a mí me lo ha dado todo, ¿no? Yo mucho de lo que en el día de hoy soy es gracias a todo lo que me ha inculcado a mí el grupo, ¿no? El grupo como, hablando del Club Deportivo Algaida, ¿no? Tanto a nivel personal, ya te digo, como deportivo. Para mí, en mi familia, lo mejor de todo es eso, que han pasado los años y todas ellas la siento como mi hermana. Con todas ellas tengo prácticamente no un contacto diario, porque al final cada uno tenemos ya nuestra rutina y es complicado, pero es raro que pasen 3 semanas en la que no nos hayamos puesto en contacto por algún recuerdo o por algo que nos ha pasado importante y queremos compartirlo con las demás. Entonces eso para mí es bonito, ¿no? Porque eso yo he pasado por otros clubs y eso no lo tengo. O sea, ese sentimiento con mis compañeras o con Adrián, que al final es como mi segundo padre, siempre lo he visto así. Te quería preguntar, Estíbaliz, precisamente, como han mencionado Adrián, bueno, los que escuchen este programa y no sean del pueblo, de Villanueva de Algaida, quizás no lo conocen, pero bueno, Adrián es un entrenador de aquí de Villanueva de Algaida que en su momento pues apostó por la creación de este equipo femenino que bueno, pues hizo ya vislumbrar lo que podía ser el fútbol femenino. Apostó decididamente, además con grandes éxitos, y yo te quería preguntar por esa influencia de Adrián como entrenador, y qué efectos crees que tuvo en tu crecimiento deportivo, bueno, incluso personal, claro. Pues nada, eso, como venía diciendo, al final yo creo que mucho, le debemos todo, ¿no?, a él, por cómo apostó en aquel momento cuando el fútbol femenino no era prácticamente nada, por cómo luchó por
porque nosotras pudiésemos disfrutar de ese deporte y por cómo él, sin tener que responsabilizarse, digamos, hacía todo lo posible, porque, como te digo, cada una éramos de diferentes pueblos, ¿no? Y él hacía todo lo posible para que todas las jugadoras estuviésemos el día del entrenamiento en el campo, ¿no? O el día del partido en el campo. Y recuerdo que a lo mejor nosotras quedábamos para salir del pueblo a las 8 de la mañana y él desde las 5 de la mañana había ido a 5 pueblos para traer a 5 niñas. Entonces, al final él ha hecho mucho por hacer posible que nosotras vivamos este sueño y que lo disfrutásemos como eso, como una familia. Una vez que llegaba el fin de semana, nuestra familia era el club, con quien pasábamos más tiempo, con quien comíamos, casi dormíamos en los viajes de bus, ¿no? Éramos como comentaba, hermanas, ¿no? Y al final, pues eso, como digo, todos esos valores que nosotros hemos ido inculcando, ¿no?, a lo largo del tiempo, se lo debemos al final a él, porque ha hecho mucho el papel de padre y el que nos ha guiado muchas veces y nos ha aconsejado a coger el buen camino, ¿no? Porque al final pasaba prácticamente el mismo tiempo con nosotras que con nuestra familia, o incluso más en ocasiones. Entonces, creo que puedo hablar con mis compañeras también, le debemos muchísimo en ese sentido. Y a nivel futbolístico, o sea, a nivel deportivo igual, porque todo lo que nos ha podido enseñar, cuando nosotros llegamos allí prácticamente sabíamos jugar fútbol, pero no teníamos ni conceptos básicos desde un control o un chute con la izquierda, ¿no?, con la pierna mala. Al final, él desde pequeña nos cogió y él el que no ha implantado las bases, ¿no?, de fútbol. Precisamente ha nombrado también a la familia, ¿no? En varias entrevistas que he leído tuya, siempre destaca la familia como un pilar importante en tu carrera. Sobre todo tu padre, ¿no?, como piedra angular, podríamos decirlo. Yo te quería preguntar cuáles han sido esos consejos que te ha ido dando a lo largo de la vida, o de qué forma te ha inspirado para lograr siempre lo que te has propuesto. Sí, bueno, en mi caso, tanto mi padre como mi madre, verdad que al final a mi madre no le gusta tanto el fútbol y en ese sentido no ha estado tan encima, pero mi padre siempre ha sido un pilar fundamental, ¿no?, porque le agradezco mucho que siempre él me ha escuchado, ¿no?, cuando he tenido una duda o que tomar una decisión, él ha sido el primero en escucharme, pero es verdad que nunca me ha condicionado a elegir una opción u otra, ¿no? Él siempre entre los dos hemos puesto sobre la mesa los pros y los contras, y al final siempre ha dejado que sea yo la que tome la decisión y que si me tengo que equivocar sea yo, ¿no? Por ejemplo, en este sentido tengo que agradecerle mucho porque recuerdo que de pequeña yo estaba en el Algaida y a mí el sentimiento del Algaida era lo más importante. De hecho, yo recibí oferta para jugar en primera división cuando llevaba 4 o 5 años en el Algaida, que finalmente estuve bien. Y yo no quería moverme de la Algaida porque yo anteponía que estaba feliz, ¿no?, con mis compañeras y que sí, que era muy bonito disfrutar de la primera división, pero yo quería estar con ella, o sea, yo quería disfrutarlo con ella. Sí que es verdad que con el tiempo el tren volvió a pasar y al final mi padre siempre me decía, dice, tú toma la decisión que quieras, si tú crees que es la correcta, quédate, si está para ti, ya vendrás. Y él siempre eso me ha hecho que yo vaya tomando las decisiones al tiempo que yo la he considerado, ¿no? Y eso en ese sentido se lo agradezco, porque quizá él me hubiese intentado meter presión, presionarme para que jugase en primera, porque al final eso, todo deportista lo que quiera es jugar en la élite, ¿no? Eso sí que me lo decía él siempre, pero nunca con la intención de hacerme dudar o que yo tome la decisión de irme en el momento en el que no estaba convencida y demás. Entonces, al final mi padre ha sido pues el mejor apoyo, ¿no?, en este sentido de a quien yo podía comentarle mis dudas, mis inquietudes y que mejor me podía ayudar a guiarme en mi decisión. Efectivamente, muchas veces vemos que los padres ejercen una presión desde pequeños a los niños para que lleguen a la élite y quizás no le dan la oportunidad a sus hijos de que ellos decidan, ¿no?, de cómo seguir su vida. Y yo creo que esos consejos que tu padre te dieron fueron lo mejor, no solamente para tu carrera profesional, sino porque al final hay gente que no vive, ¿no? Y de ahí pues pueden venir
algunos problemas. También te quería preguntar, una vez que finalizó ya la época del Club Deportivo Algueira, ¿fue cuando diste el salto a Granada? Bueno, yo me fui a estudiar a Granada, a la vez que compaginaba mi presencia en el Algueira, ¿no? Yo continuaba con ficha en el Algueira, pero ya tuve que irme a la universidad y yo me fui a Granada. Entonces, desde ese momento, Adrián tenía buena relación con el que era el entrenador de Granada, Antonio Moreno, y le pidió que si podía hacerme el favor de entre semana, para no perder la condición física y demás, entrenar con el grupo de ellas, ¿no? A pesar de que competíamos en la misma competición, que si me permitía poder ir a un entrenamiento físico o estar un par de días a la semana. Entonces él aceptó sin problema y claro, al final yo con ellas también con el Granada que un vínculo desde el primer año en que yo me fui a estudiar que no sé, pero estuve a lo mejor, yo en la calle estuve 10 años, más o menos al séptimo año yo ya estaba en Granada entrenando con ella. Entonces claro, cada año, o la típica broma, ¿no? Del año que viene ya no te dejamos entrenar, te viene aquí, tienes que fichar por nosotras. Eso es un peligro, Estíbaliz, eso es como si le dice Koeman a Messi que se vaya a entrenar al Real Madrid, porque al final corre el peligro. La verdad que se portaron muy bien conmigo, porque incluso cuando tocaba la jornada en la que nos enfrentábamos, Algueira Granada, incluso esa semana me permitían estar en los entrenamientos que en teoría tienen que preparar el partido, ¿no? Y yo puedo un poco fastidiarle la preparación o poder filtrar información, ¿no? Incluso esa semana no me ponían problema ninguno para que yo fuera, porque ya te digo, me trataron como una madre de primer momento. Pero sí que es verdad que yo me resistí hasta 3 y 4 años hasta que fiché por el Granada. Y finalmente tomé la decisión porque sí que hicieron un proyecto muy chulo, trajeron a gente que subieron mucho el nivel de la plantilla y me ilusionó aquel proyecto porque, bueno, ese año era el reto era subir llegar a la liguilla de ascenso, ¿no? Que la primera era llegar a la liguilla de ascenso para subir a primera división. Y me animé, en ese momento tomé la decisión de que sí, y mira, como te decía antes, ¿no? A veces por correr no se logran los objetivos. Yo tuve la paciencia de estar donde quería en cada momento. En ese momento lo sentí así, cogí y me subí al tren y pude disfrutar también de uno de los mejores momentos que me ha dado el fútbol, ¿no? Porque para mí eso fue de lo más bonito que he vivido, la posibilidad de jugar en una liguilla de ascenso con todo lo que supone, ¿no? De presión, de nervios, de ilusión, y encima conseguimos ascender a primera división y disfruté ese año de la primera división con el Granada, así que fue muy bonito, la verdad. Luego ya vino el fichaje por el Español. Exacto, sí, ese mismo año, al final la primera división era también un poco eso, no era un escaparate donde te podías dar un poco a conocer y demás. Tuvimos la mala suerte de que ese mismo año, a pesar de que conseguimos subir de categoría, ese mismo año la perdimos, descendimos. Y claro, muchas compañeras ya se marchaban, el proyecto no iba a volver, no pintaba que fuese a volver a salir, ¿no? Entonces en ese momento me llegó la oportunidad de irme de fichar por el Español y sinceramente la acepté porque fue justo cuando yo cerré mi expediente académico. Digamos, yo terminaba justo mi carrera como ingeniera informática, porque al final mi carrera siempre ha ido por delante del fútbol. Yo he tenido muy claro que era lo que me iba a dar de comer el día de mañana, ¿no? Como que era por lo que yo estaba luchando desde pequeña, ¿no? Desde pequeña, desde que empecé la universidad, tenía claro que quería ser ingeniera informática y nunca despisté mi estudio en ese sentido y vi que era la oportunidad ideal de abrirme el camino profesional como ingeniera, porque a pesar de que en Málaga el mercado no está mal, ¿no? La oportunidad de venirme a Barcelona a fichar por un equipo grande sin tener que preocuparme del tema alquilar un piso o tema mantenimiento, ¿no? De mi familia, finalmente encuentro trabajo, me empiezo a entrar en el mundo de la informática, pues vi que era una oportunidad ideal para volver a subirme a ese tren, ¿no? Y eso fue lo que me llevó un poco a tomar la decisión. A lo mejor si en ese momento no tengo la carrera terminada, seguramente la hubiese perdido, la oportunidad. Claro, ese tiempo que finalizaste la carrera, fichaste por el Español, te fuiste a Barcelona y siempre tenías muy claro, siempre has dicho que los estudios eran lo primero, que era lo que era el pan del futuro,
y bueno, viviste ya otra época, a otra edad en el Español, en la élite del fútbol femenino. No sé qué aprendizaje te llevaste ya también ya fueron tus últimos años de la carrera profesional. ¿Qué aprendizaje viviste de esos años y de esa época en el Español? Bueno, en el Español al final, yo el primer año que llegué aquí me lo tomé un poco como transición, pero porque yo siempre he sido muy, muy exigente conmigo misma y me he autoexigido, pues si podía sacar un 10 tenía que sacar un 11. En ese sentido siempre he sido muy constante, hablo de estudios, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí, me pasó que en la época en la que yo presenté el proyecto final de carrera, fue en septiembre. Entonces, cuando yo lo presenté, ya no tenía plazas para escribirme a un máster, que era mi idea de inicio, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando un poco la excusa de que ya no me quedan plazas y llevo 20 años de mi vida con una presión sobre el hombro o con una mochila cuesta que no vea, pues me tomé un poco ese año de disfruta del fútbol y a partir del siguiente año te empiezas a meter otra vez en tu vida profesional como ingeniera, ¿no? Entonces fue un poco lo que hice, aunque sí que es cierto que intenté mover hilos para hacer un máster a distancia con la UOC, con la UGR, con la Universidad de Granada, con la que había estudiado, pero era un máster que no estaba preparado para hacer la distancia. Me hicieron un poco el favor, pero no terminó saliendo y a los 3 meses tuve que dejarlo porque yo mandaba un correo y tardaban 48 horas o una semana en contestarme, entonces no era viable. Y bueno, por este motivo al final fue como un año sabático, digamos, disfruté del fútbol y bueno, ese año el Español sí que tenía presupuesto y nos pagaban, bueno, a mí en mi caso me daban un piso y me pagaban un sueldo aparte, pero al siguiente año nos comunicaron de que el piso me lo mantendrían, a las que teníamos piso nos lo mantendrían, pero que no habría salario, o sea, simplemente las que nos beneficiábamos del piso sí, pero de esto no. Entonces, bueno, ahí mi decisión era, me vuelvo a Málaga o busco trabajo ya sí o sí, ¿no? Porque al final tenía que comer, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar, aunque mi idea era ese año hacer un máster, tuve que empezar a trabajar y lo que hice es que en paralelo me apunté al máster y bueno, llevé las 2 cosas a la vez, pero inicialmente mi idea era simplemente el máster y no trabajar, porque al final los tiempos de descanso y demás se notan porque bueno, en esa época el entrenamiento era muy tarde, por la noche, porque todas estudiábamos, trabajábamos y yo luego en mi caso tenía que madrugar mucho y nunca estaba rindiendo al 100%, ¿no? Y bueno, esto fue un poco mis primeras adaptaciones aquí en Barcelona. Hasta que llegó el momento de anunciar que iba a ser ya tu última temporada, ¿no? Y la retirada del fútbol profesional para dedicarte a tu profesión, a lo que te habías preparado y a lo que habías estudiado, ¿no? Cuando llegó ese momento. Sí, exacto. Al final esta decisión yo sabía que iba a llegar el momento y fue dura, pero como la venía preparando mucho tiempo en mi interior, era como, bueno, ha llegado el momento y ya está, no hay que darle más vuelta. Aquí lo que pasó fue que el fútbol femenino se profesionalizó, pero bueno, la profesionalización que tuvo fue que el horario en vez de ser por la noche era por la mañana y que los sueldos, el salario mínimo eran 1.000 euros. O sea, hasta entonces había sueldos que estaban por debajo, algunos no, otros sí, pero los entrenos eran por la noche, lo respetaban. Entonces, al profesionalizarlo lo que se intentaba era, vale, ya pueden vivir del fútbol, entendiendo que se puede vivir del fútbol por cobrar 1.000 euros, y entonces podemos poner los entrenos por la mañana. Claro, en mi caso era que mi trabajo, yo tenía jornada completa, y tengo, y claro, yo por la mañana no podía ir a entrenar. Mi única solución viable era reducirme la jornada laboral como ingeniera informática, pasar a trabajar a media jornada, entrenar por la mañana y luego incorporarme al trabajo el resto del mediodía hasta la tarde. Entonces yo eso lo vi como un inconveniente, porque al final yo perdía horas de aprendizaje y de crecimiento en el mundo de la informática, ¿no? Que es un mundo que se mueve mucho y que hay que estar siempre actualizado, y total, que yo vi que a mí eso me perjudicaba más que me hacía crecer, ¿no? Total, que en ese momento pues vi que llegó la hora y fue por eso por lo que decidí dejar el fútbol, porque al final
por 1.000 euros sí, tú puedes vivir cada mes, pero no te da para el día de mañana. Y yo plantar mi profesión como informática durante un par de años más por seguir disfrutando del fútbol era un error, porque eran años en blanco que, como te digo, en el mundo de la informática hay que actualizarse día a día o luego no te quiere nadie, ¿no? Entonces, este fue el motivo por el que tuve que dejarlo, por incompatibilidad total, que no me era posible seguir disfrutando del fútbol y de mi trabajo a la vez. En relación a eso, precisamente, cuando ya, bueno, pues el español pues dijo que se iba a profesionalizar, ¿no? A poner unos salarios que, comparados con el otro sexo, no tienen nada que ver. Y sin embargo, bueno, cada vez leemos más que el auge del fútbol femenino en la actualidad, pero no sé cómo lo estás viendo tú, como este fenómeno del fútbol femenino, y si a día de hoy, también te quería preguntar si consideras que, bueno, no sé si lo has sufrido o no, si sigue existiendo machismo en el mundo del fútbol. No sé cómo lo ves tú desde fuera, o si quieres contestar esta pregunta. Sí, bueno, a ver, yo no lo llamaría machismo tampoco, pero sí que lo veo como... Realmente lo que yo veo es que en el caso del fútbol masculino se ha disparatado, ¿no? O sea, es increíble. De hecho, yo cuando era más pequeña, a mí el fútbol siempre me ha gustado. Yo era seguidora número 1 del fútbol, y que el fin de semana me lo orientaba a ver tal partido tal. Y con el paso de los años, cuando me fui metiendo en el fútbol femenino más profesional, digamos, y fui viendo la realidad, cada vez me perdió más interés el fútbol masculino por eso, ¿no? Porque lo veo como algo excesivo. El negocio que mueve, yo estaba acostumbrada a vivir el fútbol más por sentimiento, ¿no? Porque, bueno, toda la vida he jugado al fútbol sin cobrar y he hecho disparates, ¿no? Por estar en cada partido, por no faltar el entrenamiento, y lo he hecho de corazón. Entonces yo, cuando vi lo que realmente movía al fútbol masculino, y que ahora ya también empezará el día de mañana, o está empezando, ¿no?, a mover el fútbol femenino, ¿no? Hablo de intereses, dinero, negocios, pues claro, me pierdo un poco más la esencia de lo que para mí siempre ha sido el fútbol, ¿no? Y bueno, ya respondiendo a tu pregunta, me parece un disparate. Yo creo que el fútbol femenino a día de hoy está creciendo mucho y ha llegado para quedarse, ¿no? Para coger buen terreno, pero creo que nunca va a estar a la altura de como digo, del disparate que vive el fútbol masculino. Estíbaliz, ¿crees que la crisis económica, bueno, que se avecina con esta situación de la pandemia y demás, que ya estamos viendo cómo está afectando al fútbol masculino, a los clubes grandes que tienen que reducir presupuestos, no pueden fichar? ¿Crees que, hombre, es probable que el fútbol femenino se vea afectado también y se frene su crecimiento? ¿Tú crees que va a tener un impacto importante, o sin embargo no? ¿Crees que el fútbol femenino va a seguir esta tendencia al alza y aunque sea difícil que sea igual al masculino, pero tenga más audiencia y demás? Yo creo que está haciendo un buen camino, ¿no? Cada vez más la gente que se interesada por el fútbol femenino, pero sí que creo que va a afectar. Sí que no va a afectar a tanta medida como el impacto que va a tener sobre el fútbol masculino, porque al final no movía tanta gente, ¿no? Pero creo que sí, que va a hacer que la curva de crecimiento se aplane un poco y sea más lento. Pero ya te digo, al final, o llámame poco ilusa, pero no creo que nunca el fútbol femenino, por mucho que esté en el camino, llegue a la altura del masculino, porque es una locura y al final es un negocio que el fútbol femenino no es capaz de mover. Y para terminar la entrevista, Estíbaliz, te quería preguntar que imagínate que trabajara en la Federación de Fútbol o en el Ministerio en el Gobierno de España. ¿Cómo ayudaría al fútbol femenino? ¿Qué medidas crees que se podrían adoptar para fomentarlo y para potenciarlo? Bueno, una pregunta, la verdad, que bastante complicada, ¿no? Pero bueno, partiría de la base de mayor visibilidad, ¿no? Porque al final, a día de hoy, también es verdad que estoy un poco más fuera del mundo del fútbol femenino desde que lo dejé, pero a día de hoy, o al día de que yo lo dejé, era complicado o casi imposible seguir un partido por televisión, ¿no? O sea, en cuanto a difusión, había pocos medios que ocuparan los partidos, ¿no? Que cubrieran los partidos. Entonces sí que daría más visibilidad, ¿no? El mejor horario y por ejemplo, el tema de campo, hay veces que yo ya en mis últimos años de
de carrera, que ya se supone que era casi profesional, aún tenía que ir a campo que las condiciones eran penosas, ¿no? Que ni siquiera cumplían con las dimensiones de un campo de fútbol profesional, de un campo de fútbol 11, ¿no? Entonces, en cuanto a instalaciones y demás, es una pena, ¿no? Que un equipo de fútbol femenino tenga que jugar en los campos de entrenamiento del club. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Yo jugaba en la ciudad de Anijarque, pero no nos habían nunca, o sea, alguna vez que nos abrieron el estadio para jugar allí, no nos lo abrían. Entonces, claro, la gente no le apetece ir un domingo a ver un partido a una ciudad deportiva. No es lo mismo que el ambiente que se vive en un campo, en un estadio, con muchísima más grada. Pero bueno, es que son pequeños cambios que la suma de todos ellos lo que haría fomentar, ¿no?, el fútbol femenino, pero creo que aun teniendo las herramientas, creo que es algo complicado, ¿no?, de poder conseguir. Bueno, Estíbaliz, un placer. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y espero que nos veamos pronto por aquí. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí con este tema y nada, un saludo muy grande y nos vemos pronto. Un saludo y un abrazo. Gracias, Estíbaliz. Hasta luego. Bueno, si notáis esa diferencia de voz, es porque esta entrevista, esta conversación ha sido grabada esta tarde por tema de horario. Ha sido una llamada telefónica y bueno, pues yo creo que el relato que nos ha contado Estíbaliz deja bien claro, ¿no?, cómo ha sido una lucha, ¿no? Bueno, no una lucha, sino nos ha comentado cómo ella ha tenido la cabeza bien amueblada y ha sabido en todo momento priorizar lo que era su futuro personal y su futuro laboral a lo que era el fútbol, porque a pesar del auge del fútbol femenino que hay hoy en día, del fútbol femenino a día de hoy no se vive. Y yo creo que eso lo ha dejado bien claro Estíbaliz.